Hollywood vendía cuentos de hadas al mundo, estrenos deslumbrantes, parejas perfectas, besos apasionados bajo el bombardeo de los flashes. Pero tras los bastidores dorados de la fábrica de sueños se escondían matrimonios que no nacían del amor, sino del miedo. Contratos en lugar de compromisos. Bodas orquestadas en lugar de sentimientos reales. En una época en la que un rumor falso podía destruir carreras, los llamados matrimonios de la banda se convirtieron en una estrategia de supervivencia. Los jefes de los estudios escribían historias de amor como si fueran guiones. Las suites de luna de miel permanecían cerradas, los fotógrafos obtenían su imagen perfecta y millones de fans creían en un romance que nunca existió realmente. Algunas estrellas interpretaron su papel hasta el amargo final. Otras se desmoronaron por ello, y algunas se atrevieron a desafiar al sistema, con un precio más alto que la fama y la fortuna. Hoy echamos un vistazo a 7 de los nombres más conocidos que Europa sigue conociendo y admirando hasta hoy. Sus rostros se convirtieron en iconos, sus películas en clásicos. Sin embargo, sus matrimonios a menudo no eran más que fachadas cuidadosamente construidas. Detrás de cada sonrisa se ocultaba un secreto. Detrás de cada boda, una silenciosa desesperación. 1. Rock Hudson y Phyllis Gates. Rock Hudson era la imagen perfecta de la elegancia masculina en los años 50. Alto, atractivo, con esa sonrisa capaz de derretir las filas de los cines. Para el público, era la personificación del héroe romántico. Pero tras las cámaras, vivía con una verdad que podría haber destruido su carrera en segundos. Cuando un tabloide amenazó con hacer públicas sus relaciones con hombres, su equipo de representación no respondió con un comunicado, sino con una boda. Phyllis Gates, su secretaria, se convirtió en su esposa. No por pasión, sino por pánico. La prensa obtuvo sus fotos de ensueño, el estudio respiró aliviado, y Hudson interpretó el papel de su vida. El marido perfecto. Pero tras puertas cerradas reinaban la desconfianza y la distancia. El matrimonio solo duró unos pocos años. Hudson permaneció atrapado en un sistema que amaba su rostro pero prohibía su identidad. Cuando murió de SIDA en 1985, convirtiéndose en una de las primeras grandes estrellas vinculadas públicamente con la enfermedad, la fachada cayó definitivamente. Su historia no es un escándalo, sino una tragedia sobre el miedo, la fama y una vida a la sombra de su propia verdad. 2. Cary Grant y Randolph Scott. Cary Grant era considerado uno de los hombres más encantadores que Hollywood ha dado jamás. Elegante, divertido, irresistiblemente británico. Un caballero al que Europa sigue venerando hoy. Pero antes de convertirse en la quinta esencia del héroe romántico del cine, compartió su hogar con otra estrella, Randolph Scott. Oficialmente, solo eran dos atractivos solteros que compartían mansión para ahorrar en el alquiler. Extraoficialmente, circulaban rumores que ponían nerviosa incluso a la prensa rosa. Las fotos los mostraban relajados junto a la piscina, riendo, con confianza, casi demasiada confianza para la América conservadora de los años 30. Los estudios reaccionaron rápido. Cuando la imagen del seductor perfecto corre peligro, solo hay una solución: el matrimonio. Grant se casó más de una vez. 5 matrimonios después, sin embargo, una relación permaneció constante: su estrecho vínculo de años con Scott. Mientras Hollywood orquestaba constantemente nuevos romances, su conexión duró más que muchos matrimonios oficiales de la fábrica de sueños. Quizás no hubo una ceremonia oficial ni titulares sobre bodas, pero lo que compartían parecía más real que cualquier romance de estudio. 3. Judy Garland y Vincente Minnelli. Judy Garland era más que una simple estrella. Era una voz que conmovía a generaciones, un corazón vulnerable bajo el resplandor de los focos. Cuando conoció al elegante director Vincente Minnelli en el rodaje de Cita en San Luis, Meet Me in St. Louis, todo parecía una unión artística perfecta. Ella tenía 23 años, él 41. Ambos brillantes, ambos sensibles, y ambos atrapados en un sistema de estudios que no toleraba ninguna verdad que se desviara de la imagen ideal. Minnelli era conocido como homosexual en los círculos de Hollywood, pero oficialmente esa verdad no existía.
El matrimonio en 1945 encajaba perfectamente en el cuadro. Glamour, talento, aplausos. En 1946 nació su hija Lisa Minnelli, otro símbolo de esta unión aparentemente armoniosa. Pero tras la fachada crecía la distancia. Judy conocía las inclinaciones de Minnelli, y los rumores sobre aventuras con hombres circulaban. Lo que comenzó como una alianza artística se transformó en agotamiento emocional. Judy luchó contra inseguridades, adicciones y la sensación de no ser suficiente. El matrimonio se rompió en 1951, pero las cicatrices permanecieron. Su historia no es solo la de una relación fallida, sino un ejemplo de cómo Hollywood obligó incluso a las almas más sensibles a interpretar papeles que las destruyeron por dentro. Hordy, Rudolph Valentino y Jan Acker. Rudolph Valentino fue el primer gran símbolo sexual de Hollywood, el Latin Lover, por el que las mujeres tanto en Europa como en América se desmayaban. Su mirada, sus gestos, su aura exótica lo convirtieron en una leyenda de la era del cine mudo. Pero detrás de esta figura apasionada de la pantalla, había un hombre cuya vida privada era manipulada por los estudios. En 1922 se casó con la actriz Jan Acker. Sobre el papel, parecía la unión perfecta de dos estrellas en ascenso. En realidad, la noche de bodas terminó con la puerta de un hotel cerrada bajo llave. Acker no lo dejó entrar. El matrimonio nunca se consumó y se desmoronó casi de inmediato. En Hollywood circulaban rumores de que Acker no tenía interés en los hombres. Para los estudios, aquello fue un desastre. La imagen de Valentino empezó a resquebrajarse. Los críticos se burlaban de él tachándolo de demasiado femenino, no lo suficientemente varonil para los ideales estadounidenses. Así que le siguió otro matrimonio estratégico, de nuevo acompañado de rumores y escepticismo público. En lugar de permitírsele vivir su identidad libremente, Valentino se convirtió en el peón de un sistema que hizo de él una figura de fantasía mientras controlaba su vida real. Su historia muestra cómo ni siquiera el hombre más deseado de su tiempo podía decidir libremente sobre su propio corazón. Sir Cole Porter y Linda Lee. Thomas Cole Porter escribió algunas de las canciones más románticas del siglo XX. Sus letras estaban llenas de pasión, ironía y elegancia, sonaban a noches de champán en París y a grandes sentimientos. Pero detrás de estas canciones de amor, había un hombre que vivía en una época en la que su verdadera identidad no podía existir públicamente. En 1919 se casó con la adinerada y elegante Linda Lee Thomas. Su unión fue menos una tormenta de pasión que un acuerdo silencioso e inteligente. Linda sabía que Cole amaba a los hombres, y Cole sabía que Linda lo comprendía. En lugar de drama, hubo discreción. En lugar de escándalos públicos, hubo lealtad. Llevaron una vida glamurosa entre Nueva York, París y Hollywood. Cole tenía aventuras con hombres. Linda no miraba hacia otro lado, sino que aceptaba la realidad. Su matrimonio no era una ilusión, sino una forma especial de compañerismo. Ella le ofrecía protección y estabilidad social. Él le brindaba afecto y respeto. Cuando Linda murió en 1954, Porter no solo perdió a su esposa, sino a su aliada más cercana. A pesar de todas las convenciones, su relación fue una de las más duraderas de Hollywood. No fue un cuento de hadas apasionado, sino una alianza inteligente en un mundo que no permitía la honestidad. A6, Anthony Perkins y Barry Berenson. Anthony Perkins se hizo mundialmente famoso con Psicosis. Su rostro sensible, su encanto nervioso y su aire frágil lo hicieron inolvidable. Pero tras el éxito vivía un hombre que durante años intentó reprimir una parte de sí mismo. En los años 60, Perkins mantuvo relaciones con hombres, entre ellos actores conocidos. Al mismo tiempo, buscó terapias con la esperanza de volverse normal, un trágico reflejo de la época de entonces. En 1973 se casó con Barry Berenson. El público veía una familia armoniosa, dos hijos, alfombras rojas, flashes de fotógrafos. Pero los conocedores de Hollywood sabían que Perkins seguía luchando con su identidad. El matrimonio parecía estable hacia afuera, pero era complejo por dentro. A principios de los años 90, Perkins recibió el diagnóstico de SIDA. Lo mantuvo en secreto durante mucho tiempo, por miedo al fin definitivo de su carrera. Murió en 1992. Lo que siguió fue una segunda tragedia. En 2001, Barry Berenson falleció en los atentados del 11 de septiembre.
Su historia es una sucesión de secretos y pérdidas, una crónica silenciosa sobre cuán fuerte era la presión por mantener una imagen perfecta, incluso cuando la verdad ya llamaba a la puerta. 7. Tyrone Power y Annabella Tyrone Power fue uno de los mayores ídolos de matiné de su tiempo. Con sus rasgos marcados, su presencia atlética y sus papeles de aventurero, encarnaba el ideal de la fuerza masculina. Europa lo amaba, Hollywood lo idolatraba. Sin embargo, tras esta fachada perfecta, él también luchaba contra los rumores sobre su bisexualidad y una vida privada que nunca coincidía del todo con su imagen. En el rodaje de Suez, conoció a la actriz francesa Annabella. Entre ellos surgió un afecto real, pero el estudio no estaba nada entusiasmado. Se temía que un matrimonio pudiera disminuir el atractivo de Power para las fans femeninas. A pesar de ello, se casaron en 1939. Lo que siguió fue una relación llena de tensiones. Mientras el público veía a una pareja glamurosa, en segundo plano crecía la distancia. Los rumores sobre aventuras con hombres siguieron acompañando a Power, al igual que sus relaciones con mujeres. El matrimonio se rompió en 1946. Power se casó de nuevo más tarde y tuvo hijos, pero las especulaciones nunca cesaron del todo. En 1958 murió con solo 44 años de un infarto durante un rodaje. Su historia es emblemática de una estrella que quedó atrapada entre la pasión, las expectativas y la presión pública. Un hombre que siempre interpretaba un papel, incluso cuando las cámaras ya no estaban grabando. En la edad de oro de Hollywood, el amor rara vez era solo amor. Era estrategia, escudo protector, a veces incluso un salvavidas. Detrás de cada foto de boda perfecta, había a menudo un contrato. Detrás de cada alfombra roja, un secreto tácito. Estas 7 estrellas a las que millones de personas en Europa siguen admirando hoy, no solo vivieron bajo el foco, sino también a la sombra de un sistema que temía la autenticidad. Algunas se adaptaron e interpretaron su papel hasta el final. Otras se desmoronaron silenciosamente por ello. Y algunas, en medio de la mentira, encontraron sin embargo una forma de conexión real, por inusual que pudiera haber sido. Sus historias no son chismes, sino testimonios de una era en la que la imagen era más importante que la identidad y la fama a menudo exigía un alto precio personal. Quizás hoy veamos sus películas con otros ojos, no solo como clásicos glamurosos, sino como recordatorios silenciosos de cuánto valor se necesita para ser uno mismo. Y quizás nos hagamos la pregunta: ¿cuántas verdades quedaron aún escondidas tras las cortinas de terciopelo? Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre las historias ocultas del viejo Hollywood, quédate con nosotros. La fábrica de sueños tenía muchos secretos y apenas hemos empezado a descubrirlos.